Amigos de Enfoque, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de su espacio. Es un espacio ciudadano, este programa Enfoque, y llevamos algunas ediciones tratando temas importantes que de una u otra manera decantan en decisiones, propuestas de políticas públicas para que el Ecuador tenga mejores prácticas en todos los ámbitos, desde el hogar nosotros como ciudadanos y hasta las instituciones y el propio Estado, que es quien nos tiene que proteger. Y se ha venido debatiendo después de, sobre todo en los últimos 2 a 3 años, por los conflictos sociales, eh, algo que tal vez lo negamos, pero es una realidad. Y es que el Ecuador es un país que es racista. Hay muchas personas a las que les cuesta reconocerlo, tanto así que a mí me cuesta expresarlo y verbalizarlo. Así de duro es el tema. Muchas veces tenemos expresiones y formas de comunicarnos que están en el subconsciente y que son estigmas que tenemos que aprender en la casa a erradicar dentro de las oficinas, a erradicar en las escuelas, a erradicar para dar oportunidad a quienes no la han tenido, porque está demostrado que no la han tenido. Esta tarde, yo digo tarde, puede ser que ustedes vean este programa en cualquier momento del día, en sus horarios. Me acompaña una persona a la que estimo, admiro mucho, porque es una joven que está estudiando primero, se está academizando de tal manera que esa sea su fortaleza, los conocimientos. Conmigo esta tarde y con ustedes, Génesis Anangonó. Bienvenida, Génesis, ¿cómo estás? Gracias, Estefanía. Primero, extenderte un agradecimiento por esta invitación. Gracias a todas, todos quienes nos miran, quienes a través de esta plataforma también se suman a conversar con nosotras. Para mí es un honor, estoy muy feliz de estar aquí, de acompañarles esta tarde y pues vamos a ver de qué forma podemos aportar, ¿no? A deconstruir, a decolonizar estas mentes que como tú bien decías, todas y todos tenemos algunos pequeños preceptos todavía racistas y que tenemos que abandonar, que es una necesidad también urgente y más en este contexto. Así es, y cuando yo te llamo a ti y cuando te invito es porque en alguna entrevista que ya hicimos anteriormente, donde estaba un grupo de jóvenes hablábamos y conversábamos, acuérdate, de diversidad. Tú fuiste una persona que me llamó mucho la atención porque entiendes claramente y te estás preparando como activista para que esos cambios vayan a darse en este país y dejen de ser temas de conversación nada más. ¿Cómo es y quién es Génesis Anangonó? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia? Empecemos por ahí. Correcto. Bueno, yo soy Génesis Anangonó Chalaco, soy una mujer que se nombra a sí misma como negra afrodescendiente, soy militante feminista, antirracista, no me considero activista, creo que eso tiene que ver más con la incidencia espacio, en los espacios públicos, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, mi militancia está más enraizada, digámoslo así, con estas cuestiones de género, de antipatriarcalidad, desde los feminismos y obviamente con un componente antirracista, ¿no? Entonces, yo puedo dejar de ser mañana perfectamente feminista, no tengo como que ningún inconveniente con ello, pero yo no voy a dejar de ser una persona racializada, una persona negra, afrodescendiente, y pues mi lucha justamente está vinculada a este espacio, ¿no? A la Y es militancia también antirracista. entendiendo que tú has hecho un proceso de inmersión en varios ejes de la injusticia social, como los que me estás hablando, o de cosas que tienen que entender o comprender y aprender las nuevas generaciones sobre los derechos LGTB. Esos son temas que vamos a dejarlos para otro momento, porque lo que acabas de decir es importante. A mí me puedes casi que sacar la ropa, pero no me vas a quitar mi lucha por los derechos Exacto. que vienen de mí mismo, ¿verdad? Y ahí también quiero ser cuidadosa cuando yo digo mí mismo, porque hay un problema y lo vemos a nivel mundial y es la apropiación cultural. Es decir, ves gente como que yo mañana, Estefanía Dotti, vaya adelante de una marcha de personas afrodescendientes
defendiendo los derechos de los afrodescendientes, casi emulándome, ¿verdad? Y convirtiéndome yo en una persona de raza negra o afrodescendiente, ¿verdad? Y ahí hay estas confusiones sobre el tema de justicia social. Lo mismo pasa con los indigenados y no es solamente un problema del Ecuador, la apropiación cultural. Entonces, por eso quiero volver otra vez a, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es tu niñez? ¿Cuáles son tus costumbres? Para que los ecuatorianos aprendamos a enorgullecernos de ver a una génesis o miles de génesis ecuatorianas que hay en el Ecuador no visibles. Bueno, yo nací en Quito, mi padre, soy hija de una pareja interracial, mi madre es mestiza, mi padre es afrodescendiente, mis raíces están justamente vinculadas al territorio ancestral Valle del Chota, entendiendo el territorio ancestral Valle del Chota como este conglomerado que tiene 38 comunidades, ¿no? A veces erróneamente la gente cree que el Chota es solo es un espacio. El territorio ancestral Valle del Chota son 38 comunidades en las que existen una diversidad étnica y cultural enorme. No todas, todos somos iguales, tal vez compartimos el color de la piel, ¿no? Compartimos la lucha por la reivindicación de nuestros derechos, de nuestra cultura. Sin embargo, no implica que todas y todos somos iguales, ¿no? No es que somos homogéneos. Entonces, como es el ser mi humano, raíz... como es el ser humano, o sea, es como que yo diga, a ver, porque hay una persona que tiene el mismo color de piel, se comporta de la misma manera. No es así. Exacto, Si me estás hablando de algo que es importante, que hay más de claro, es que 30, eso, tendemos... hay una raíz de 30 grupos migrantes solo en el Valle del Chota, que cada uno tenía unas costumbres diferentes, cada grupo tenía sus costumbres diferentes, que bueno, ya a lo largo del tiempo se han ido transformando. Continúa, por favor, Génesis, no te quiero seguir Era interrumpiendo. justo eso, ¿no? Cuando hablamos de afrodescendencia, cuando hablamos incluso de poblaciones y nacionalidades indígenas, tendemos a homogenizar, ¿no? Y pensar que todas y todos somos exactamente lo mismo, pero no lo somos, ¿no? Hay un montón de diversidad, hay un montón de criterios, un montón de pensamientos y que justamente pues de cada uno de esos lados surge la posibilidad de generar, ¿no? De encabezar, por decirlo de alguna manera, también estas luchas. Yo me considero una persona bastante privilegiada, he tenido acceso a derechos básicos que creo que ahorita no tiene sentido, ¿no? Como que nombrarlos, pero que finalmente para muchísimas personas negras y afrodescendientes no es una realidad. Eh, A la ver, población negra. ¿y por qué no mencionarlo? Si es que me estás hablando de que al final del día eras privilegiada por, estás hablando de Tengo el servicios privilegio básicos, de... me estás hablando de servicios básicos y yo, estando contigo, aquí al lado, estando juntas las dos y ambas, tenemos algo en común. Cuando éramos niñas no teníamos acceso al agua. Eso es algo que tal vez tú no te estés enterando y que la gente, por el hecho de que me ve a mí del color de piel que yo tengo, cree que yo tenía acceso a ese servicio básico, ¿ya? Y No tanto va por ahí, porque justamente cuando estamos hablando de poblaciones étnicamente distintas, no estamos hablando de una olimpiada de opresiones, por decirlo de alguna manera. Yo me remito exclusivamente a las cifras y está demostrado, ¿no? de Que las acuerdo, poblaciones no, negras y de acuerdo, no, afrodescendientes de son acuerdo. las más empobrecidas a Claro, nivel nacional. eso sin duda Entonces, al alguna. haber nacido en la ciudad, yo creo que sí tuve como que un montón de accesos. Ahora mismo Esmeraldas tiene problemas de agua, ¿no? Ha sido una cuestión, una constante histórica y ahí hay un montón de población afrodescendiente. Entonces, Es frente a esos contextos en los que el Estado no ha podido garantizar el acceso de las y los ciudadanos afrodescendientes y negros, pues yo he tenido un montón de privilegios, he tenido acceso a educación pública, he tenido acceso a educación superior también, privada, y pues sigo educándome, sigo formándome justamente en estos espacios, ¿no? Que tristemente, y aunque debería ser una norma, que todas y todos, independientemente de nuestra etnia, de nuestro género, de nuestra clase social, deberíamos poder acceder, no es una realidad, al menos no para las poblaciones negras y afrodescendientes, ¿no? Que como digo, están al margen, viviendo en un abandono histórico constante. ese abandono histórico constante tiene que ver, a ver, estamos hablando de dos regiones porque son completamente distintas. Y tú mismo me lo dijiste alguna vez que conversábamos. Nada tiene que ver la comunidad afrodescendiente de Esmeraldas, que es la provincia más pobre del país y como tú bien afirmas, Exacto. confirmas, es la más olvidada y es donde está la refinería, ¿no? Donde está la refinería, de donde comemos todos, ¿no?
no tienen las mismas, o sea, no son similares entre el Chota y Esmeraldas y hay distintas costumbres. Y en eso hay que respetar, pero yo lo que quiero es aprender y entender. Me sigues huyendo a la pregunta de, ¿cómo fue tu niñez? Porque tú me dices que naces en Quito. Al nacer en Quito, y cuando yo te cuento, cuando fui directora de un programa de televisión en canales tradicionales, hicimos una semana para abrir el teléfono a familias, no solamente en la ciudad de Quito, sino a nivel nacional, que cuenten testimonios sobre su realidad y si sentían que existía racismo en el Ecuador. Y una llamada me sorprendió mucho cuando una señora llamó a decir que en los colegios fiscales del Ecuador los niños negros no son aceptados. Perdóname que te diga, ¿está correcto que te diga negra? ¿Te sientes bien si lo digo así? ¿Cómo prefieres que te llame? Porque ustedes se autodenominan así, pero cuando uno, si yo te digo a ti negra, tal vez tú te sientes ofendida. Entonces ahí van dos preguntas en una sola. Ya, a ver, vamos por esta, que es la más sencilla. Yo no tengo ningún problema, yo sí me autodenomino como una persona negra, sin embargo, entiendo las luchas y las apuestas políticas que existen desde el pueblo afroecuatoriano por nombrarnos como afroecuatorianos, ¿no? Justamente este mes de octubre estamos conmemorando el mes de la afroecuatorianidad y desde allí existe este debate, ¿no? Que es justo, ¿cómo les decimos? ¿Negros o afrodescendientes? Y pues finalmente si nos ponemos y nos remitimos a la historia, el nombrar a las personas como negras era deshumanizarlas, ¿no? Entonces, la lógica de esta palabra es deshumanizante. A nosotros nos contaban como piezas, más no como seres humanos, nos negaron la posibilidad de ser consideradas personas. Entonces, de allí está esta apuesta política también del pueblo afroecuatoriano y que también sucede a lo largo de las Américas, que es dejar de nombrarse como negros y más bien apropiarse de este nombre, que es un distintivo político, evidentemente, que es afroecuatorianos. En Entonces, ese sentido, en el ese término sentido, políticamente correcto para las personas mestizas y blancas es referirse a nosotras, nosotros como personas afroecuatorianas o afrodescendientes. Y pues la y identificación entiendo interna, ustedes que ustedes se digan negro de mi vida, negro de mi alma, eso es diferente, pero eso es entre ustedes. exacto. Eso es Eso es algo casa adentro, eso es pasa nuestro. adentro. Perfecto, esa es una lección que yo quería aprender porque me acuerdo haber tenido una entrevista con una representante afrodescendiente, afroecuatoriana, como tú me estás diciendo, y ella me decía, a mí me gusta que me digan negra. Y yo después del Exacto. programa salí 2 o 3 semanas y seguíamos hablando del tema y dije, por los negros, y tuve no te imaginas la cantidad de llamadas de reclamo que tuve Sí. por haber hecho lo que ella me estaba diciendo que haga y no, era un tema de entre ustedes, es decir, entre ustedes hay esa comprensión, pero como nosotros no lo comprendemos, podemos interpretar esa palabra incluso hasta o manejarla como insulto. Exacto, es que justo viene de eso, ¿no? De la carga despectiva que históricamente ha tenido la palabra negro, ¿no? Entonces no es que cuando se refieren a uno como negro lo hacen por bonito, por bello, ¿no? Sino como que de una cuestión deshumanizadora es un término peyorativo, la misma historia que decir indio, que no es la palabra que debemos Correcto. utilizar cuando nos Expresión, referimos a las un personas indolongo. indígenas. Exacto, exacto. Exacto, lo hacemos con esa idea de minimizar, ¿no? De inferiorizar a la gente. Entonces, Peyorativo. parte desde esa lógica, pero como digo, o sea, son construcciones casa adentro y casa afuera, y pues casa adentro, nosotros tenemos una identificación política que reivindicamos y que nombramos, ¿no? Y que, como digo, en mi caso es eso, apostar a nombrarme y también quitarle este estigma a la palabra negra. Entonces, eso en mi caso, ¿no? Pero no, No es no es igual en el caso de claro, todas y claro, todos. todos somos Exacto, diferentes, pero yo te estoy llamando, yo te he invitado a ti y quiero conocer a la gente. Habrá otras claro. personas, cada uno piensa diferente y todos somos diferentes. Volvamos de nuevo. ¿Cómo fue tu Ya, niño? y vamos a la otra pregunta. A ver, desde este contexto, entiendo que lo que más bien quisieras que visibilice son cuestiones como que de racismo, de experiencias que yo haya encarnizado relacionadas con esto, ¿no? También. Con el hecho de habitar un cuerpo negro. Pero, a ver, yo Habitar un creo que, o cuerpo sea, negro. Habitar un cuerpo negro. Suena fuerte lo que me acabas de decir. es que nosotros somos vistos y leídos desde el espacio público como eso, ¿no? Como cuerpos, no como personas, ¿no? Entonces, también como que las cosas que entre comillas yo merezca van a estar predeterminadas por eso, ¿no? Por esa racialización, por esa negritud. Pero a ver, respondiendo a aquello, antes de divagar, porque yo me vuelo, implica, yo no tengo como que recuerdos de violencia extrema, por decirlo de alguna manera, siempre han existido los comentarios, ¿no?
y que claro, yo nunca en la vida me di cuenta que era una persona negra hasta que alguien más en la escuela me lo hizo saber. Entonces es como yo vivía, habitaba, respiraba, hasta que alguien me hizo notar que yo era diferente. Entonces, esas son cuestiones como que A ver, pero ahí mínimas, son déjame hacerte una cotidianas. pregunta. Déjame interrumpirte ahí, porque yo antes de entrevistarte he visto entrevistas a comunidades del Chota y a mujeres, y entre los propios grupos de mujeres no son aceptadas, no son fácilmente aceptadas las personas que son mestizas o las personas que son blancas. Es decir, también existe un prejuicio hacia el blanco o hacia el externo que no es parte del entorno. También es racismo eso, ¿verdad? No, Entonces, o discriminación, ignorancia, exacto. ¿cómo? Ahí le cambias todo el concepto, pero estamos hablando de polarización al final del día. Esa es la No, polarización. no es cambiar el concepto, y esto sí creo y necesito que quede bien claro. No existe el racismo inverso, no existe tal cosa. Para que exista racismo tenemos que hablar de grupos mayoritarios en este, entre comillas, y en este caso las poblaciones blancas y blanco-mestizas son mayoritarias. Entonces, de ellos sí existe un racismo porque implica, ellos están en los espacios de poder, ellos son quienes toman decisiones, son quienes legislan a favor o en contra de las personas, y pues generalmente desde esos espacios es desde donde se legitima el racismo, la existencia de este racismo. En el caso de las poblaciones, ya sean indígenas, afrodescendientes y de cualquier diferencia étnica, pensándolo desde ese punto, pues sí existe un prejuicio, evidentemente, el cual es legítimo, ¿no? Y tiene que ver justamente con toda la violencia que estas personas, que estas personas blanco-mestizas han ejercido sobre nuestros cuerpos, ¿no? Entonces no es de gratis tampoco el hecho de que tal vez seamos como que muy cerrados a compartir nuestra cosmogonía, que seamos muy cerradas y cerrados incluso como que a compartir espacios con estas personas, porque pues, o sea, finalmente siempre es como que nos ven Hay el como eso, ¿no? prejuicio. Las personas negras son felices y no tiene que ver con eso. Y el mismo hecho de encasillarnos en una de esas cuestiones tiene que ver con racismo, ¿no? Entonces, el racismo inverso no existe. Existen prejuicios que las personas negras tenemos hacia las personas blanco-mestizas y que eso es legítimo, ¿no? Nadie lo puede negar, no podemos hacernos los locos ahí, y que es una forma también de resistencia cultural y ancestral que han desarrollado las comunidades, ¿no? Porque finalmente es cuidar lo poco que nos ha quedado, que nos ha dejado la colonización y que nos han querido incluso arrancar, ¿no? La lengua, la religión, todas estas cuestiones nos las han quitado. Y eso ha sido como que una forma de sostener, ¿no? De mantener lo poco que nos ha quedado. Ahora, ¿qué tal si yo te planteo y la siguiente pregunta? Nos han quitado, me dices tú. Me estoy Sí, tomando esa última oración. Nos han arrebatado, nos han quitado, ¿verdad? Eh, como comunidades, ¿por qué no tienen el poder suficiente de llegada con tantos años de conocimiento en el Ecuador de que han sido comunidades olvidadas? ¿Por qué? ahí volvemos a la época de la colonización, ¿no? Y cuando sucedió este gran genocidio, cuando empezó la trata transatlántica, y es el hecho. Cuando llegamos a las Américas en condición de esclavizados, esclavizadas, no esclavos, sino esclavizadas y esclavizados, hubo una denominación, ¿no? La necesidad que tenemos siempre las y los humanos de categorizar las cosas. Entonces teníamos a la persona blanca por encima, teníamos a los criollos, teníamos a los indígenas, teníamos a los negros al final de la pirámide social, ¿no? La condición de ser negro implicó quitarnos el alma, lo que nos convertía en algo menos que animales, ¿no? Porque se reconocía que los animales tenían alma, pero los negros no. Entonces, bajo esas A los indígenas condiciones, también les pasó lo mismo, Génesis, exactamente lo que estás comentando, exactamente. entonces, cuando nos quitaron esa humanidad, cuando fuimos vistas y entendidas como eso, ¿no? Como cuerpos exclusivamente, no como personas, entonces ocurre todo, ¿no? Y de ahí se arrastra hasta el día de hoy como que todos esos vestigios, esos rezagos de la colonización. Y que justamente nos han posicionado, no es casual, no es por azares de la vida, ni porque Diosito así lo quiso, ni castigo divino, el hecho de que seamos como que de las poblaciones más pobres, más empobrecidas, porque ni siquiera pobres, sino empobrecidas, poblaciones saqueadas, en las que obviamente el poder del Estado, de personas y que generalmente lo ostentan personas blanco-mestizas, ha estado allí, ¿no? Saqueando nuestros recursos, nos han quitado los territorios, ni siquiera somos dueños y dueñas de nuestros propios territorios, ¿no? Es una pugna constante lo que ocurre en Barranquilla, en San Lorenzo, en una comunidad que las y los campesinos fueron enjuiciados, fueron demandados por una palmicultora, ¿no? Porque esta palmicultora quiere entrar a estos territorios que son ancestrales
y que pese a que el Estado los ha nombrado como tal, no ha hecho absolutamente nada para evitar esa depredación y esa contaminación, ¿no? Entonces, del no tener alma, del no ser considerados, consideradas humanos, parte todo esto, ¿no? Y hemos sido despojados y arrebatados completamente, igual que aquí en el territorio de lo que implica las Américas, también somos vistos y leídos como externos, ¿no? Como personas ajenas. Cuando hablamos de poblaciones indígenas, sabemos que ellos estaban aquí, que ellos habitaban en estos territorios antes, pero en cambio nosotros nos trajeron en contra de nuestra voluntad, ¿no? Entonces seguimos siendo externos a estos espacios, por lo que también eso ha implicado que no exista una respuesta eficaz, pensándolo ya como que en la actualidad, en lo que tiene que ver con derechos colectivos, lo que tiene que ver con derecho a acceso a tierras, a educación, a salud, y pues desencadena justamente, ¿no? En el olvido sistemático e histórico en el que están las comunidades y poblaciones negras. Esmeraldas es prueba de ello. En el Valle del Chota, que yo soy mucho más cercana como que con este territorio, es la misma historia, ¿no? Hay comunidades en las que ni siquiera existe un centro de salud y para comprar alguna cosa en la farmacia, no sé, un paracetamol, tenemos que ir a Ibar. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver con la colonización, ¿no? Con el despojo que se hizo previamente para llegar a este punto, ¿no? Nada es casual. Es decir, en tu punto, por tu punto de vista, bajo tu perspectiva, las injusticias e inequidades que siguen pasando en el pueblo afroecuatoriano prevalecen prioritariamente por racismo. De nuevo. Sí, definitivamente. Y bueno, no es solo bajo mi punto de vista, no es que solo la génesis lo piensa, ¿no? Hay un montón, como tú decías, hay un montón de académicas, académicos, investigadores que están justamente viviendo esto y experimentando y contándolo y narrándolo. Y está evidenciado que justamente todo este abandono tiene que ver con el racismo estructural, ¿no? Que se ha ejercido desde los niveles más altos del Estado, en este caso, y que se sigue replicando, ¿no? En el hecho de que, no sé, si yo voy caminando por la calle, alguien coge y se cruce porque piensa que le voy a robar, ¿no? Entonces, todos estos modelos tienen que ver con eso, ¿no? Con lo que nos han enquistado. Yo te invito y les invito, igual a las personas que nos sigan, que nos escuchen, a ver un documental que se llama Sospechosos, está en YouTube. Y en Okay. este documental, 23 personas afroecuatorianas estaban jugando en el Parque de la Carolina. La mayoría son migrantes internos, obviamente, y están jugando en el Parque de la Carolina. Llega la policía y los detienen a todos, bajo la lógica de que estaban actuando de manera sospechosa, ¿no? Cuando le preguntan al policía que fue el que encabezó este operativo, Creativo. ¿por qué razón fue que los detienen? Dice, porque los afrodescendientes, dice, tienden a ser una raza proclive al cometimiento de delitos. Entonces, estas lógicas son las que están en el Estado, eso es lo que se replica O y sea, no eso es me lo que está estás hasta diciendo hoy, lo que me ¿no? estás diciendo, tú no tienes idea. Qué pena que no puedan ver ustedes cómo están ellos. Estoy con los pelos de punta con lo que tú me estás contando, porque O sea, y es estoy textual, ni lo tratando de ponerme exagero. en tus zapatos, lo cual Dice, nunca va a pasar, y eso es justamente la apropiación cultural de la que yo te decía. Pero si a mí me pasara eso de niña, el resentimiento que me queda por si yo soy, a ver, si yo me resiento porque a mí me bulliaban en el colegio, pero obviamente, siendo una niña privilegiada, porque claro, tú me dices, o sea, hay otros privilegios, los blancos tienen más privilegios, etcétera, etcétera, eso es visible. Si yo tengo esos traumas, si yo como niña que tuve oportunidades, tengo esos traumas, no quiero imaginar que cuando te llega a tocar a ti una frase así al corazón y te llega como daga, ¿ya? No quiero imaginar todo lo que tienes que hacer durante tu vida para erradicar esa frase que te queda clavada en el cerebro para siempre, porque es un estigma, exacto. es un estigma y es a donde yo quiero ir, porque es donde tenemos que aprender todos, blancos, mestizos, indios, afrodescendientes, afroecuatorianos, para no decir negros, como me acabas de decir, indígenas, para que no se sientan insultados, Exacto. porque les digo indios, ¿verdad? Mestizos como yo, porque soy una mezcla de, no, un shampoo, la fanesca tiene menos mezcla que yo, pero yo te estoy invitando porque quiero aprender, quiero que aprendamos a comunicarnos como ciudadanos entre las diferentes etnias, porque una fortaleza del Ecuador es justamente esa, la diversidad. Pero nos vendemos como diversos y cuando nos vendemos como diversos parece que fuéramos equitativos y no lo somos. Y no lo somos, Génesis. Entonces, tú has estado estudiando, te estás preparando. Eh,
cada vez estás agarrando más fuerza, porque hace 3 años cuando te entrevisté, no eras la Génesis que eres hoy. Hoy veo una fuerza interior más poderosa. ¿Se debe eso al estudio? ¿A qué se debe? Diría que mitad, mitad. Sí, he aprendido un montón de cosas, he crecido mental e incluso espiritualmente, pero creo que tiene que ver más con la cercanía justo con las comunidades, con las personas, las y los mayores, que son quienes nos enseñan, ¿no? Que finalmente la academia tiene que salir de la academia y tiene que bajar a la calle y tenemos que permitir este intercambio justamente, ¿no? Y desde estas lógicas, obviamente, como tú decías, de apropiación cultural, que más que apropiación cultural, en ese caso específico, yo lo nombraría como una cuestión de extractivismo epistémico, que justo, ¿no? Que es la típica que las personas blanco-mestizas van a las comunidades, nos estudian como si fuéramos animalitos y pues regresan a presentar sus papers académicos. Claro, y Y te es dejan una cosa, como que fueras pieza de museo, que es lo que yo digo exacto, también, y a mí me exacto. preocupa mucho, y lo dije en una entrevista, con esto de que la autodeterminación de los pueblos hace que corran un peligro sus ciudadanos, porque muchas veces hay caciques que pueden ser violadores, delincuentes, y empiezan a manejar zonas y territorios con leyes distintas y nadie puede entrar, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un corte comercial, ya te había comentado yo por qué, porque es que a mí Zoom es mi jefe. Vamos a hacer un corte, no es comercial, si es que va a ser comercial en algún momento, vamos a tratar de meter comerciales que sean, que tengan que ver con responsabilidad social, con temas de educación, con trabajo que están haciendo ONGs. Eh, Génesis. Yo me voy a ir a corte, pero te voy a dejar una pregunta y te voy a dejar una pregunta fuerte. ¿Ok? A ver, Teniendo la edad que tienes, habiendo llegado a Quito, porque estás en la capital y eso ya es un privilegio, sí, como lo acabas de decir. En el diario vivir, ¿qué es lo que más te hace sentir frustrada por, voy a repetir lo que tú dijiste, estar metida en un cuerpo negro, que es terrible lo que tú me acabas de decir? Para mí eso es terrible porque es como que tú te autodenigras. Te dejo pensando eso. Hacemos un pequeño corte y regresamos para seguir reflexionando y aprendiendo la una de la otra y las personas que nos están viendo. Venimos de enseguida. acuerdo. Amigos queridos, estamos ya en el segundo bloque de esta interesantísima conversación y me alegra muchísimo, sobre todo porque Génesis me está enseñando y nos está enseñando muchas cosas. No estamos en lo correcto siempre. No somos las personas que sabemos cómo se tiene que manejar la vida del resto. Estamos equivocados. Pero bueno, yo le había dejado a Génesis con una pregunta antes del corte que tenía que ver mucho con sus experiencias de vida, porque esa es la forma de que los oyentes y la audiencia comprenda lo doloroso que puede ser el sentirse excluido, el no formar parte de, ¿verdad? Génesis, adelante. Ya, a ver, vamos por dos partes. La primera, ¿qué es lo que más me frustra? Como digo, o sea, personalmente yo no he experimentado la violencia a niveles extremos, ¿no? Entendiendo que también es violento el hecho de que a uno cuando va por la vida le pregunten, ¿de dónde eres? ¿Eres de Esmeraldas o Valle del Chota, no? Considerando que no todas y todos nacimos ni pertenecemos a estas zonas, Pero que bueno, tal vez tengamos esa familiares. pregunta yo no creo que sea ofensiva, que te digan de qué, No porque es oye, una me cuestión, o sea, preguntan, a mí también me preguntan en todos lados, ¿de dónde eres? Y no me siento ofendida. pero es porque, a ver, pero vamos al tema. Si te lo preguntan a ti que finalmente eres una mujer mestiza con rasgos físicos que tienden a ser blancos y que tienes un apellido que puede entenderse como extranjero, va por ese lado, ¿no? Pero si se lo preguntan a una persona negra, a una persona afrodescendiente, tiende a ser para homogenizar y decir que somos de un espacio específico, ¿no? No hay como que, no hay ese entendimiento de que las y los afroecuatorianos estamos en todo el territorio nacional. Entonces, son micro racismos y sí tienen que ver con eso, con el estigma y con el prejuicio que tenemos, ¿no? Y que sentimos, y que la típica, como cuando pasa con las mujeres indígenas, que creemos que todas se llaman María. Entonces, eso es parte del racismo, que nosotros estamos encasillando, estamos replicando, reproduciendo esas estructuras, ¿no? Entonces, más allá de eso, que como digo, o sea, a mí no me ha atravesado la violencia a esos niveles, eh,
creo que sí tiene que ver con el hecho de que en muchos casos y que a nivel, por ejemplo, educativo, a nivel formativo, haya un montón de compañeras, compañeros que, pese a que tienen un montón de preparación, no han sido admitidos en los trabajos porque se requieren personas de buena presencia, ¿ya? Y que entiéndase que nuestro cabello, por estar de esta forma, no es limpio, no es estético, ¿no? Y no somos personas como que entendidas o consideradas con buena presencia. Entonces, tiene que ver más con esas cuestiones y que justo también tiene que, se relaciona mucho. Ahorita, por ejemplo, yo me acordaba, ¿no? En la universidad, cuando yo estaba acabando el pregrado, la directora de la carrera en la que yo estudiaba periodismo me dijo, mi trabajo de tesis era sobre las reivindicaciones del pueblo afroecuatoriano, ¿no? Entonces lo que ella me dijo fue como que, y yo no lo entendí en ese momento, ¿no? Yo pude entenderlo después y porque otras personas me lo señalaron finalmente. Y tenía que ver con que no habían aportes de parte del pueblo afroecuatoriano a la construcción del Ecuador, del Estado, de la República, de la Nación, de lo que queramos, más allá de que habían asambleístas levantamanos y futbolistas, ¿no? Y que no había como que ninguna otra persona relevante que haya hecho algo productivo, ¿no? Por el país. Entonces, claro, en ese momento a mí solo me dio coraje, pero ahí quedó, ¿no? Y yo pude entenderlo después, cuando se los conté a mis profesores, y que claro, esta profesora también dijo así como que, y además dijo, usted tiene que pensar cómo va a vender este producto, porque era una revista, ¿no? Lo que yo proponía. Entonces decía, ¿cómo va a vender este producto y quién le va a comprar? Porque finalmente los afroecuatorianos no leen. Entonces ellos no se forman, ellos no se educan, ¿no? Y fue como, ¿qué? ¿Qué le pasa, no? Entonces Ahora, tiende a ser muy sí, relevante, o pero sea, hay este me estás montón. contando, me estás contando cosas que a mí me duelen. Mientras me estás contando, estoy segura que muchas personas que somos sensibles, tratamos de ser empáticas, sentimos aquí, en el estómago, un estado de angustia. Un estado de angustia Claro, horroroso. Es un estado de angustia y en esos momentos a ustedes o a ti te ha tocado quedarte callada. A mí me pasa yo y me quedé callada porque yo no lo identifiqué. O sea, yo entonces, me callé porque no me di cuenta, porque si yo me hubiese dado cuenta, o sea, fue como que a veces tenemos tan naturalizada la violencia, el racismo, está implícito en nuestras vidas que ni siquiera lo reconocemos, ¿no? Pero claro, cuando yo se lo conté a mis profesores, que también son personas mestizas, lo que me dijeron fue, lo que te dijo es racista, tú puedes denunciarla por eso, ¿no? Pero fue como que yo no lo entendí en ese momento, o sea, no entendí lo cruel y además racista de su mensaje, ¿no? Y claro, después ya fue como que, bueno, finalmente yo no hice nada, la señora sigue siendo la directora de la carrera y, ahí o sea, se y claro, quedará. sigue, exacto, y ahí se quedará porque finalmente son esos espacios que están habitados, por decirlo de alguna manera, por personas también como que de estratos socioeconómicos altos y que tienen algunas vinculaciones incluso con cuestiones políticas, ¿no? Entonces difícilmente como que va a cambiar. No sé si haya como que una perspectiva, una sensibilización, si los profesores tengan eso en la universidad. No creo que haya tampoco, y que haya tampoco implica que vaya a haber un cambio, ¿no? Pero es Porque que no hay finalmente porque no nosotras hay. generamos ese cambio. A ver, vamos a empezar con una realidad y tú me empezaste a hablar de cifras. Y las cifras no mienten, me dijiste, ¿verdad? Claro, Comienzo de la conversación donde yo, tratando de entablar esta conversación, ya en mi lenguaje empiezo a cometer errores que para ti no son los correctos y que es la forma de que nosotros empecemos a entendernos, ¿no es cierto? Como tenemos que ser todos los ecuatorianos, porque todos somos diferentes para poder integrarnos en lo que nos une, en lo que necesitamos, en lo que queremos, ¿verdad? Entonces, cuando tú me estás hablando de que has vivido y que te indignen este tipo de cosas, yo también me indigno y me molesta saber que, por ejemplo, si yo voy a un hospital en este país, no hay médicos no hay médicos de raza afroecuatoriana. Estoy corrigiéndome porque estoy aprendiendo contigo. Entonces, el afrodescendiente era el nombre que le puso Rafael Correa en su era de gobierno y no, ahora esto no tiene nada que ver con Rafael Correa, ese señor hay que dejarlo por fuera, definitivamente. Esto ha sido una pelea, una lucha histórica desde, desde el 98 del pueblo afroecuatoriano. desde Nada qué tiene que ver año, Rafael Correa, desde desde que, el 98. con quién a la cabeza. No podría decirte como que una de las cuestiones más relevantes y más importantes del pueblo afroecuatoriano dentro de las comunidades y como fuerza política es que justo trabajamos en colectividad. Para nosotras, nosotros es importante siempre pensarnos en colectivo, en comunidad, y aquí viene, ¿no?
este dicho, esta palabra que suele utilizar también la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, que tiene que ver con el Ubuntu. Soy porque somos. Yo, Génesis Anango, no sería absolutamente nada de lo que soy si no fuera por las mujeres y hombres negros que estuvieron antes que yo y que dieron la lucha para que yo pueda estar aquí justamente sentada, para que yo sea una académica, para que pueda tener espacios en otros lados y cuestiones así, ¿no? Entonces nosotros lo trabajamos desde eso, desde la colectividad, y esta ha sido una apuesta política, también organizativa, desde el pueblo afroecuatoriano en general, ¿no? Tanto de la zona de Esmeraldas como la zona del territorio ancestral Valle del Chota y también de la zona de Guayas, porque hay un Ecuador, montón de población. todo el Sí, Ecuador, efectivamente, yo te digo, en el Valle de efectivamente. Tumbaco tiene una población afroecuatoriana muy grande, muy grande. Claro, por las migraciones y la cercanía con el Valle del Chota. Exacto, exacto. Lamentablemente, por la falta de oportunidades, muchos en la parte de chicos y también ahora chicas, que también estoy viendo, buscan oportunidades que no tengan que ver con la parte académica, sino que sea deportiva. Y les ves jugando con una pelota de trapo desde niños para poder, aunque sea, entrar en una cancha de fútbol cuando sean grandes. Esos son los sueños de ellos. O sea, porque lamentablemente la escolaridad no es algo a lo que tienen alcance. Cuando uno va al Valle del Chota y entra a una escuela, abre el aula y en el aula están 4 paralelos unidos con un solo profesor de distintas edades. Así es la educación en el Ecuador. Háganse una vuelta, Exacto. como dice Génesis, por favor, es momento de ir al lugar y conocer la realidad, porque el profesor se levanta, se da la vuelta al un lado de la pared donde están los alumnos de 12 años y les da la clase mientras los niños más pequeños están aprendiendo a leer y escribir en el mismo espacio y se da la vuelta para dar la clase después, 10 minutos, a los otros niños. Así es imposible. Y eso es una farsa, farsa. En el Ecuador eso es farsa, no hay educación. Entonces, si además de eso no tienen las escuelas, no tienen la provisión y tienes esos niveles, y estábamos hablando de indicadores, en Esmeraldas, por ejemplo, tienes el indicador más alto a nivel nacional de deserción escolar. Los niños Exacto. no salen de sexto grado. No, o sea, no pasan de sexto grado. Terminaron sexto grado, eso es lo máximo que llegaron y de ahí, quién sabe dónde terminen, Dios no quiera que terminen donde muchas veces terminan, porque la falta de oportunidades te hace agarrar lo primero que encuentras, no lo analizas, no profundizas en eso. Ahora, tú, Génesis, has llegado a punta de lucha, a punta de codazos a donde estás. Hoy eres maestra, eres una profesora, eres una periodista, ¿verdad? Sí. Todo, antes de que me cuentes ese camino y por qué escogiste y qué es lo que vas a hacer con ese objetivo que te fijaste, ¿cómo fue esa lucha para llegar ahí? No podría decirlo. No, a ver, no voy a romantizar el hecho de que, o sea, sí, desde niña yo dije un día que me preguntaron qué quería ser de grande y yo dije que quería ser periodista. Y ya, solo fue como que decirlo, ¿no? Cuando tenía como unos 6 o 7 años, incluso hay un video de eso. Y creo que también me decanté mucho por ello porque tengo facilidad de escritura, entonces fue como que yo lo quiero hacer. Lo que Y sí, de palabra te felicito porque sabes, o sea, eres una muy buena oradora. muchas gracias, pero siento que soy mejor escribiendo, ¿no? Y justo, ¿no? Cuando me preguntaron en la escuela qué quería ser de grande, yo dije que quería ser periodista. Y ahí fue como que una de las cosas que también hasta hace poco recordaba, ¿no? Cuando estaba justo acabando la tesis de la maestría. Y me acordaba que una de las profesoras me dijo, pero no hay mujeres periodistas y mucho menos mujeres negras, ¿no? Entonces fue como, cuando a mí me dicen no, es como Ah, sí. claro. Entonces definitivamente yo voy a hacerlo, ¿no? Y claro, o sea, finalmente fue como que eso, estudiar periodismo fue una carrera que, o sea, yo pensaba que iba a ser más sencilla, ¿no? Pero finalmente fue algo que me ayudó a darme cuenta, o sea, más allá de mi metro cuadrado, que existían otras realidades y que el hecho de que yo viviera como que desde mi privilegio, desde la comodidad, no implicaba que esa era una realidad para todas, todos las personas, ¿no? Entonces, claro, desde ahí fue como que entender esas cuestiones, vincularme con el activismo, en ese momento sí, relacionado con el género, con las mujeres,
y que me llevó justamente a ser parte, digamos, militar dentro del movimiento feminista, pero que también me quedaba debiendo, ¿no? Porque finalmente el feminismo es un movimiento creado por y para mujeres blancas, así, tal cual. Y claro, no estaban las mujeres que se parecían a mí físicamente, ¿no? O que al menos pensaran lo que yo pensaba. Entonces, de ahí como que en esta búsqueda de encontrar de nuevas voces, nuevas referentes y que tengan que ver conmigo, que tengan mi cabello, que tengan el tono de mi piel, pues encontré la posibilidad de eso, de nombrarme y de mantenerme incluso en el movimiento feminista a través de los feminismos negros, de los feminismos decoloniales, de los feminismos populares, y que ha sido el espacio donde yo habito, ¿no? Entonces me muevo sí entre el periodismo y la academia finalmente, pero siempre con estos componentes de género, de antipatriarcalidad, de feminismos, de antirracismo, que eso es algo que es inherente para mí, o sea, yo no puedo, o sea, No, no es puedo que al pensar final la del vida día no, desde es eso. que al final del día, Génesis, no es un tema ideológico. Claro, no, para mí no es una Estamos cuestión hablando de ideológica, justicia es mi social. existencia finalmente. Exacto, es un tema de Claro, justicia social. Entonces, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de raza, estamos hablando de derechos, accesos que no se tienen, ¿no? Eso es, son muchos ejes, no es solamente uno. exacto. Es Y más, que justamente me atraviesan como persona, ¿no? claro, Entonces, va por ese lado y pues de ahí ha sido llegar a esto, ¿no? A consolidar otros espacios, transitar justo con académicos y académicas afrodescendientes, afroecuatorianos, que son los que han hecho mayoritariamente aportes desde la academia, desde este espacio, obviamente a la institucionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que claro, es el aporte que yo puedo hacer desde un espacio intercultural, desde una universidad intercultural, desde esta primera apuesta como tal, comunitaria, pública, en la que por primera vez nos regresan a mirar a los indígenas, afrodescendientes y montubios como parte del Estado, ¿no? Y no como una cosa, una alegoría, un dibujito más ahí, que el generalmente folclore es lo que sucede. nacional, el folclore nacional, la Exacto. artesanía nacional, el museo, lo que usted puede venir a ver para tomarse una foto, tómese una foto y como que si hubiera tomado foto. Eh, Estuve Con viendo una un pieza. documental, yo te cuento algo, estuve viendo un documental sobre museos y hay una parte dolorosa y es que venían estas personas inglesas que tenían museos, no solamente inglesas, estamos hablando de Francia y todo, y venían a Latinoamérica o iban a África, a otros lugares y como les parecían extrañas las personas que conocían, se las llevaban de exhibición. Exacto. Se las llevaban de exhibición. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de estas cosas y empiezas a entender la gravedad, y además de eso empiezas a entender que todo lo que nosotros llevamos en nuestra sangre y en nuestro cuerpo es memoria genética de dolor, de traumas, de violaciones a los derechos, que obviamente en esos momentos tal vez eran otras realidades y no las podemos juzgar, pero no las podemos tapar tampoco. Ahora, hoy, no las podemos tapar. Entonces, Génesis, ¿cómo tú estás haciendo el trabajo? Porque a mí no me gustan estos grupos donde yo veo mujeres blancas con el Black Lives Matter, ¿no? Y después aparece una persona y le dice, que es afrodescendiente, y le dice, ¿y tú por qué estás defendiendo algo que, o sea, en qué parte de tu ADN eres negra? Y empieza una discusión, eso lo habrás visto tú, ¿verdad? No quiero ser yo la vocera, tienes que ser tú la vocera de tu realidad, tienes que levantar la voz y para eso se creó este espacio. Así que adelante, dale con todo, Génesis. Gracias, Estefanía. A ver, justo, ¿no? La lógica de esto de que hayan un montón de personas blancas militando o activando causas relacionadas con la afrodescendencia, con el racismo en sí, está vinculada con esta lógica que te decía, ¿no? Del salvadurismo blanco. Entonces es el hecho de yo, persona blanca, yo te salvo a ti, pobrecito negrito del África, ¿no? Entonces es esa lógica, siempre hacer las cosas, la necesidad de que todo sea sobre mí y para mí. Para sentirme Entonces, claro, bien, o sea, yo, es perdón, para sentirme bien, o sea, lo hago exacto, para sentirme bien, es un tema esa que está persona, en exacto, tal inteligencia. cual. Ya, ok. Entonces, ya, yo no tengo ningún inconveniente, no tengo ningún problema en que las personas puedan estar involucradas en estos procesos, que puedan hablar sobre ello, y de hecho es una obligación que todas y todos tenemos. Las personas racializadas no tenemos la obligación de educar a las personas no racializadas, no tenemos por qué educar a la gente blanca, blanca o mestiza sobre el racismo. Esto A es ver, una cuestión colectiva,
nosotras no tenemos que hacerlo. Para ahí, profesora. La alumna pregunta, ¿qué es una persona racionalizada y qué es una persona no No, racializada. racializada? Racializada. Hasta te cambié el Ya, a ver. porque racionalizada es de razonamiento. A ver, Claro. no me hables en difícil, por favor. Porque eso yo a sudar es como que siento que veo un Excel y se me baja la presión. Háblame en Sí. lenguaje sencillo, por favor. A ver, las personas racializadas básicamente somos las personas negras, afrodescendientes, indígenas, todas aquellas personas que somos consideradas étnicamente diferentes. Entonces, hay una palabra que la gente aún lo utiliza mucho y que ya no existe, o sea, no existe base científica ni desde la genética para seguir utilizando, que tiene que ver con raza. La raza no existe. No existe. Todas y todos somos exactamente iguales. No me acuerdo. La En el raza. colegio me enseñaron que la raza era la humana. Y después Exacto. empiezo a ver, cuando empiezo a salir a medios de comunicación y empiezo a hablar empiezo a ver estas defensas de que mi raza es esta, y mi raza es esta otra, y mi raza es esta otra, y estoy No, segura. la raza no existe. No existe. No existe. Claro, y pueden leer a todos los autores del mundo y no existe. La raza no existe. La única diferencia que tenemos como seres humanos es justamente esta característica étnica y no tiene que ver con lo biológico. Étnico implica que yo soy negra, tú tienes la piel clara. Punto, no hay más. Tú digieres diferente que yo, ni que comes diferente que yo, o sea, eso ya será no, lo que venga en el entorno. Porque biológicamente somos seres humanos. Claro. Y estamos iguales en ese sentido, ¿no? Pero claro, la racialización, utilizamos la palabra racialización porque es lo que hicieron las otras personas con nosotros. Era lo que te decía. Durante la colonia, para justificar la esclavización, ¿qué fue lo que dijeron? Ellos son negros. Entonces, ahí nos racializaron. Ahí fue que nos dieron ese nombre, ¿no? De negros como tal. Entonces, yo racializo a la gente cuando empiezo a categorizarla de acuerdo a cuestiones que a veces ni siquiera existen, que en este caso tiene que ver, por ejemplo, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, no sé, los mapuches, que tiene un montón, ¿no? De aristas, pensándolo desde esa lógica. Entonces, racializar implica que yo te nombre a ti como diferente por una cuestión de raza que, bueno, como les digo, no existe finalmente. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Por eso cuando hablamos de la diversidad étnica, estamos hablando de etnias, no de razas, porque la raza no existe. Es una categoría antropológica, sí, para analizarlo, pero bueno, eso es desde una cuestión académica, pero de ahí como que en la cotidianidad no es como que podamos ir por la vida diciendo tú eres de raza tal o cual. Te va a tocar escribir una carta a todas las aerolíneas internacionales y a todas las hojas de Deberíamos. Donde te ponen, después de enseñarte las Naciones Unidas, organismo con el que tú has trabajado, las Naciones Unidas te han enseñado y te dicen que la raza es humana. Y cuando tú vas a entrar a un país, te preguntan, ¿y usted de qué raza es? ¿Caucásica, exacto, negra, mestiza, indígena, no sé qué, no sé cuánto? Y yo me pongo a pensar y digo, miércoles, no sé, pues, es que no sé. Es que no existe finalmente. No sé, porque además yo sé que tengo ancestros negros, tengo ancestros indígenas, tengo ancestros europeos, o sea, olvídate. Estamos hablando de 2022 años después de Cristo y 3.000 y 4.000 años antes de eso, más, si no es mucho más allá de eso. Pero el tema es que nosotros como ecuatorianos entendamos qué es lo que a ustedes les molesta, y te digo ustedes, porque en eso sí, son ustedes. Yo no puedo decir que yo soy como tú o que tú eres como yo, no somos iguales, no hemos tenido las mismas oportunidades, pero ¿qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que es urgente? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Por ejemplo, veía que en la violencia, por ejemplo, en los femicidios a nivel mundial, en número, la mayor cantidad incide directamente en personas afrodescendientes. O sea, se dispara ahí, sí, ¿verdad? Entonces, cuando ves estas cosas, dices, aquí hay algo raro. Y como tú eres la que ha estudiado, yo por eso aquí te invito para que tú me enseñes. Profe, adelante. Claro, y es que tiene una cuestión, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? La gente dice, ay, es que la violencia es que no tiene género, no tiene etnia. Y sí tiene. Aquí en Ecuador
la última encuesta, ¿no? Que es la del 2019 de la encuesta de violencia basada en género, ahí está, y ahí se especifica que si no estoy mal, la media nacional me parece que es como de 6, y la cifra de mujeres negras la duplica. O sea, finalmente nosotras somos las que más experimentamos, y hablo de nosotras en conglomerado como mujeres afroecuatorianas, somos quienes más la experimentamos, ¿no? Igual, si tú revisas, ahí dice, ¿quiénes son los que ejercen esta violencia contra las mujeres afroecuatorianas? Son hombres, generalmente, y son hombres blanco mestizos. Entonces, ahí hay un componente de género y hay un componente también de etnia, que tenemos que regresar a mirar, ¿no? Y que tristemente se replica en un montón de otros espacios, ¿no? Esto hablándolo solo desde el género. Si es que hablamos de la violencia en general, ahora mismo, con la situación que estamos viviendo en Ecuador, volvemos a mirar a Esmeraldas. O sea, no hay otra, ¿no? Siempre, todo el mundo habla, todos los medios de comunicación, los Sí. periodistas siempre dicen, ay, es que Guayaquil, es que Guayas, es que no sé qué, pero en Esmeraldas hay casos de asesinatos, de muertes violentas que ni siquiera están documentados, que ni siquiera se están registrando. Entonces existe un subregistro en el que obviamente ahorita ellos cuentan, ¿no? Las cifras oficiales dicen que hay alrededor de 400 personas asesinadas en lo que va del año. Sin embargo, ese registro, tristemente, yo diría que la cifra puede estar duplicándose porque hay un montón de muertes. Yo tengo cercanía con compañeros, compañeras de militancia que están en estos espacios, ¿no? Y que habitan específicamente las fronteras. Entonces, en A las ver, lo que me fronteras, eso hace es de tierra de nadie. militancia, a ver, tengamos cuidado con la palabra militancia, porque si me estás hablando de militancia en fronteras y me estás No, hablando, no, yo estoy hablando de militancia con mi pueblo. ya, Yo no tengo nada que ver con las fronteras, al igual que ellos, ¿no? sí, cuidado. De hecho, Ahora, porque el nosotros tema, rechazamos. cuidado, ajá, cuidado, exacto, porque justamente esa falta de acceso a educación ha hecho que Sí, muchos chicos en Esmeraldas terminen en actividades ilícitas de las que no van a poder regresar nunca más a la normalidad, porque una vez que entran no salen, exacto. no salen, son y esa de y tú dices nadie dice nada, sabes que no, Génesis, mira que UNICEF hizo un informe en el año 2012 y UNICEF lo denunció. Estamos hablando del 2012. Calcule la cantidad Justo eso te iba a decir. Han ¿ya? pasado 10 años. Ahí, en ese informe, búsquenlo también ustedes en internet, googleen, como yo les digo, porque no me gusta ser secretaria de nadie, a menos que me paguen. Exacto. Pero ahí está ese informe y en ese informe el párroco de una de las iglesias dice, los niños salen de las escuelas en 5º grado. Su segundo escalón es la pandilla. Entran a pandillear y después de pandillar pasan a empacar. Estamos hablando de empacar lo que tú sabes que se consume ilícitamente y para no tener problemas con YouTube prefiero Claro. pero sabemos de lo que es. Estamos hablando de narcotráfico, eso sí, para que quede claro. Entonces, a mí sí me preocupa. A mí eso me preocupa tremendamente, que sigamos inobservantes, inactivos, como yo decía en alguna de mis redes. ¿Por qué no hacemos que Carondelet vaya de matriz, ponga su matriz en Esmeraldas? ¿Por qué no hacemos que la asamblea empiece a trabajar en Esmeraldas y que vean esa realidad y la empiecen a vivir? ¿Por qué no hacemos que sus hijos estudien en esas escuelas? Exacto. Hagamos de eso para que aprendan y entiendan lo que es de una provincia verde que se llama Esmeraldas porque era llena de piedras de esmeraldas, una provincia minera, de donde sale se refina nuestro petróleo, ver ese nivel de pobreza y ver Y de violencia, ¿no? Ahora está azotada por la violencia. azotada por la violencia y no puedes esperar entonces que sean personas que se comporten de una forma distinta si han vivido con la paranoia de la violencia todo el tiempo y han sido víctimas de la violencia todo el tiempo. Ese es un entorno que ya está determinando su chip mental. ¿Cómo sales de eso? Es imposible casi. Es que es eso, ¿no? Y tú justo lo decías, hace 10 años se generó este insumo, ¿no? Este informe. En ese momento nos estaban dando los primeros indicios. Hoy por hoy ya no nos sirve de nada que nos den indicios porque la realidad está ahí. Esmeraldas es una ciudad, una provincia abandonada a su suerte, un abandono histórico con racismo estructural, racismo sistémico, empobrecida, porque finalmente lo que han hecho es saquear. Ni Dame la siquiera han podido dame, garantizar. ¿me puedes dar la diferencia entre racismo estructural y racismo sistémico, por favor? Claro,
El racismo estructural es eso, ¿no? Lo que está sometido como una estructura. Entonces, parte desde el Estado en el sentido de que yo no genero políticas públicas para que estas personas puedan mejorar sus condiciones de vida. El sistema. Y exacto, entonces parte de eso, ¿no? La estructura es que ya existe una forma de racismo, ya está esto, ¿no? Ya está abandonado, pero el sistema tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo yo hago esta continuidad para que siga de esa forma y que no se mejore ni se genere ningún tipo de cambio, ¿no? Entonces, parte de eso, en Esmeraldas ocurre eso, y es muy triste porque finalmente hoy por hoy ya estamos viendo como que estas primeras secuelas, ¿no? De lo que hace 10 años se dijo. Hoy por hoy no hay necesidad ni siquiera de que las y los jóvenes vayan a tocarle la puerta a la guerrilla, ¿no? A estos grupos delictivos. Porque finalmente lo que Ya está comentan los compañeros y compañeras que habitan en estos espacios es que llega la guerrilla, que llegan las bandas criminales y les dicen, oiga, necesito que me dé a su hijo de 13 años, a su niña de 15, para que ella sea empleada y para que él finalmente nos ayude con temas de reparto, de entrega de mercancías y cosas así, ¿no? Y no es una cuestión de que yo como papá o que yo como persona, como este niño o niña, voy a poder decir, ajá, no quiero. Entonces es como que, bueno, yo les dije por las buenas finalmente, ya es tu asunto, ¿no? Porque igual los van a secuestrar, o sea, y es muy terrible y que si sean no como que estos porque niños, ¿no? no es el gran negocio, pero no es que, no es que Exacto. es post populi, no es que es chisme, no, esto ha salido en los medios No, de comunicación. Los esmeraldeños están pagando vacuna diaria para que su familia no sea afectada de ninguna manera ni violentada de ninguna manera. Eso ya es una y es muy denuncia de terrible, ¿no? periodistas, medios de comunicación, y el narcotráfico no solamente está en Esmeraldas. Génesis, No, que no, no. vamos a hacer un corte comercial y quiero cerrar ya en ese tercer bloque que yo te comentaba antes y en off, con conclusiones. Y las conclusiones tienen que ser poderosas en el sentido de que tienen que invitarnos a todos, independientemente del color, raza o de lo que nos queramos creer que somos, que no somos nada al final del día. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuáles son las políticas públicas que tienen que hacerse? Yo te dejo pensando eso, nos vamos a un corte y regresamos enseguida. ¿Te parece bien? Correctísimo. Vengo enseguida, venimos con Génesis. Ya tenemos más de enfoque con ustedes. Venimos. Como les habíamos dicho, amigos queridos, este es el tercer bloque y ya para cerrar con conclusiones que no son conclusiones finales. Lo que ustedes están dando cuenta es, estamos abriendo una puerta y una ventana que la hemos querido mantener cerrada para no ver. Lo que dice mucha gente, tapar el sol con un dedo. El racismo existe en el Ecuador, es una realidad. Y en los afroecuatorianos, en el indigenado, en los mestizos, en los cholos, cada uno tiene su vivencia. Los propios blancos también tienen sus vivencias con respecto al racismo. Este es un país racista y así son varios países de Latinoamérica. Y cuando yo entrevisto a Génesis, es porque ella está estudiando, es una periodista y es parte de un movimiento y además nos acaba de dar una información importantísima. Se conmemora este mes algo muy importante. Quiero que vayamos cerrando. Génesis, te doy la palabra, por favor. Muchas gracias, Estefanía. Y bueno, yo voy a, antes de, me voy a mantener en el asunto, ¿no? De que las personas blancas no me pueden decir que experimentan racismo porque finalmente no existe eso. Puede ser. Las configuraciones, como les decía, para que exista racismo necesitamos que exista algo predominante y las poblaciones blanco-mestizas son las predominantes. Entonces, que existe un prejuicio contra ellos, eso no estoy negándolo, No, pero no podemos hablar de que existe racismo. Está, Las personas negras no asesinamos a gente blanca por cuestiones de identidad étnica. Entonces, eso no es comparable. entiendo claramente la indignación con la que sale tu respuesta, pero yo sí he estado en entornos donde he sido tratada con racismo. ¿Ya? ¿De qué forma? Te pido que por favor me cuentes uno de estos. Estudié en un colegio binacional. Estudié en un colegio binacional. ¿Ya? Mis profesores y mis maestros eran alemanes y creían, muchos de ellos, no todos, que éramos bajados del árbol. Entonces, no creas
que tus vivencias las vives solo tú, a tu manera, porque cada uno tiene sus vivencias. Entonces, no se puede negar que hay mucha gente que es racista entre blancos también. Y te lo estoy contando yo, así como tú no, o No, sea, sí, como tú me estás yo no contando. deslegitimo como que la vivencia ni la experiencia que tienen las personas. Pero Exacto. yo lo que voy es que ninguna persona negra asesina a una persona blanca por una cuestión de raza como tal, que sabemos que no existe. Y eso es muy diferente y es algo que a nosotras como personas afrodescendientes, como personas indígenas, sí nos ocurre. Yo escribí un reportaje justamente en el que habla de Mireya Congo, una mujer que fue asesinada por un hombre, por un policía, porque le dijo simple y sencillamente que no le gustaban las personas negras. Entonces le disparó por eso. Esa es la diferencia, de que a las personas blancas no las asesinan por ser blancas, que experimenten un prejuicio y que les digan que sí, literalmente los bajaron del cerro, que son personas incivilizadas, por decirlo de alguna manera, tiene que ver con un prejuicio y que justamente vincula al tercer mundo, entre comillas, ¿no? Voy A las personas comprendiendo más, latinas siempre nos vinculan con ello. voy comprendiendo más a lo que quieres decir. Es decir, si es que hay algún atenuante, algo grave, alguna acusación, el mismo hecho ya de tener los rasgos que tienes agrava esa circunstancia y eso para ustedes Exacto. es Se llama interseccionalidad. la peor de las injusticias. Entonces, eso primero, es decir, no existe en tu vida o en la vida de tu entorno, de la gente de tu entorno, este derecho a ser identificado como una persona inocente desde el comienzo, sino que Exacto. No automáticamente... es algo que van a pensar, por ejemplo, de Estefanía Dotti. A Estefanía Dotti no le van a revisar la cartera cuando vaya a Fibeca, ¿no? Pero a las personas negras sí nos la revisan. O sea, y no es algo que yo lo diga así, suelto. Tengo compañeras también de militancia a las que les ha pasado. Entonces, esa es la diferencia. A las personas blancas jamás son susceptibles a sospecha, pero a las personas negras sí. Es una acusación grave. Me estás diciendo que en la cadena de la que acabas de hablar, revisa Sí, las carteras de las personas de raza. hay muchísimas denuncias que han hecho compañeras. No puedo creer lo que me estás diciendo. Esa es la diferencia de lo que pasa con las personas blancas y lo que pasa con las personas negras, ¿no? Entonces, Que es claro, lo mismo. Cuando nos sentamos en el bus, claro, claro, a tienes... la persona blanca no le huye, a la persona negra sí no se le van a sentar al lado, aunque el bus esté repleto y solo quede ese puesto. Porque somos, como te decía, y como dice o dijo en algún momento este personal de la policía, personas proclives al delito. Esa es la diferencia. A ustedes se les respeta la presunción de inocencia, a las personas negras definitivamente no. Y el hecho de que nosotros tengamos que esforzarnos 10 veces más por conseguir, por acceder a un puesto de trabajo y que nos paguen incluso menos que una persona blanca, eso es real. Entonces no tiene nada que ver con que somos iguales y que experimentamos situaciones No, iguales. Yo no niego, porque sí, las personas, tristemente las personas blanco-mestizas, las personas latinas, experimentan lo que es la discriminación, lo que es el estigma de vivir con eso cuando salen de Latinoamérica, ¿no? Cuando llegan al primer mundo, entre comillas, cuando llegan yo a te estoy Canadá. contando mi testimonio aquí en el Ecuador. Claro, exacto. Y justo, ¿quiénes son estas personas, no? Las que nos dicen y las que hacen todo esto. Pero si te das Entonces, cuenta de es una una cosa, diferencia abismal. ¿te das cuenta de una cosa? Todas las personas que cometen estos errores, y muchas veces nosotros caemos, no solamente en temas de racismo, en miles de cosas que hacemos, es ignorancia. Es ignorancia. Es ignorancia, es falta de educación. Entonces, volvemos a la misma conclusión en cada una de estas entrevistas. Señores, la educación, la inversión en educación, pero no adoctrinando, aprendiendo sobre derechos humanos. Eso es lo más importante. Los seres humanos es normal. Aquí todavía la gente se extraña al ver parejas interraciales. En una entrevista que veía dentro de tus comunidades, una de tus comunidades en el Chota, Génesis, ellas, unas mujeres, decían que ellas no pueden divorciarse y no pueden tener novios blancos dentro de sus reglamentos, dentro de su comunidad. Entonces también son costumbres, son sus tradiciones, Exacto. son sus realidades. En Estados Unidos también vemos cómo la comunidad afrodescendiente
no permite o un poco como que desecha o expulsa a afrodescendientes que se mezclan con otro tipo de color de piel, para no hablar de raza, porque como hemos dicho, no existen Exacto. razas. Pero bueno, entendiendo que sigues y que eres joven y que yo ya estoy vieja y que yo solo voy a entrevistarte, pero que a ti te va a tocar trabajar más, porque tú eres una representante y representante sobre todo de las nuevas generaciones. ¿Cuáles son las políticas públicas que hay que aplicar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que hacer algo como lo que hizo Lenin en su momento, que fue lo único bueno que creo que hizo en su vida, que fue el meter esa ley de hacer que haya un porcentaje en cada institución de gente De acciones afrodescendiente. afirmativas. Exacto, donde obligatoriamente, y después empieza a normalizarse ya como un tema, porque ya pasados los años aprendes, hemos aprendido a relacionarnos con personas que tienen discapacidades. Antes, hace 20 años, Génesis los escondía. Claro. De ahí vino Sí, una sí. ley, de ahí vino una ley donde se decía, donde se decía el primer año 1%, el segundo año, no año 2%, el tercer año 3% y el cuarto año 4% de integración de este tipo de personas, de este tipo de sector vulnerable. ¿Tú crees que algo así se podría aplicar? A ver, era lo que te decía justo off the record, ¿no? Más allá de que exista un papel que diga tal o cual cosa, lo que necesitamos son recursos para que puedan ejecutarse dichas acciones políticas, no dicha política pública. Hace poquito, el 25 de julio, fue el Día de la Mujer negra, afrocaribeña, afrolatina y de la diáspora. Y aquí en Ecuador retomamos esta celebración y se declara y se conmemora, de hecho, de aquí en adelante, cada 25 de julio como el Día de la Mujer afroecuatoriana. Entonces, más allá de que me pongan el rotulito, ¿no? Que diga, sí, el 25 de julio es esto y se conmemora aquello, yo no necesito eso. A mí no me funciona el hecho de que solo me reconozcan por ser una mujer afrolatina, afrocaribeño, lo que sea. ¿De qué Yo te pongo el necesito letrero? Claro, políticas, exacto. Yo necesito recursos en este sentido para que podamos hacer campañas de erradicación y prevención de violencia de género, considerando que las mujeres negras somos las que más le experimentamos, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Más allá de que sí, existe esta política, ¿no? De acciones afirmativas que implica el acceso de personas afroecuatorianas, indígenas, montubias a espacios específicamente del sector público, porque en el privado no hay una obligación tampoco que les avale, digamos, a cumplir aquello. Pero más allá de eso es que se pueda cumplir, porque, o sea, finalmente sí, está en papeles, pero no es efectivo. Seguimos teniendo a personas extremadamente preparadas que no están en esos espacios, ¿no? Porque simple y sencillamente no les da la gana de abrir la puerta. eso quiere decir que ustedes, mis queridísimos amigos del señor, del Estado que me ven, porque yo sé que me ven, yo sí sé que me ven algunos, y son amigos de algunos, otros algún día lo serán, y otros jamás. Pero ustedes están viendo lo que está diciendo en este momento Génesis. Apunten, apunten, señores, porque es así de fácil. Se les está dando las soluciones. Es cuestión de que ustedes se den cuenta de qué es lo que está pasando. Sigue adelante, Génesis, por favor. Exacto, ni siquiera son cuestiones como que demanden más allá de lo que ya está hecho, porque solo, simple y sencillamente, con esto de las políticas de acción afirmativa, lo lógico sería, ¿no? Que podamos cumplir, garantizar el cumplimiento de esta Claro. norma. No sucede. Lo mismo pasó hace poquito, ¿no? El presidente Guillermo Lazo convocó una reunión con mujeres del pueblo afroecuatoriano. Ellas hablaron de la necesidad de crear una secretaría en la que se hable sobre asuntos específicos de mujeres negras, considerando la violencia, considerando lo que está sucediendo en el territorio ancestral Valle del Chota, lo que ocurre en Esmeraldas, que son situaciones bastante complejas. ¿Y qué fue lo que hizo? No, sí, retomó esta petición que hicieron las mujeres negras y afrodescendientes, pero la convirtió en la Secretaría de Mujeres, ¿no? Y que más allá de ponerse sus chaquetas lilas, todas las instituciones del Estado que fueron también a Ah, inaugurar, digamos, estás hablando de esta gran obra. este proyecto de la economía púrpura, no sé qué cosa. Exacto. Ajá. Ya, pero ¿de qué me sirve? O sea, ¿de qué me sirve si finalmente estamos borrando nuevamente a las que idearon, digamos, esta cuestión? Y no es que las mujeres blanco-mestizas, las mujeres indígenas no deban o no puedan estar en estos espacios, pero al menos garanticemos esas voces, ¿no? El acceso a la pluralidad de este espacio. ¿Qué otra política pública para ti es importante? Ahora, tú me estás diciendo lo de Guillermo Lazo. Para mí no es sorprendente. ¿Y sabes por No, qué? no, en Para mí no es absoluto. sorpresa. Y yo voté por él. Es la primera vez que acepto que he votado, que yo voté por él. Es la primera vez que acepto que he votado por él. Pero una de las razones por las que voté por él fue porque había una mujer a la que yo quiero y respeto mucho.
Mae Montaño. No, no es que la quiero porque somos amigas, ni mucho menos, sino porque veo que es una mujer, ¿no? Una política, una gran representante en el ámbito político. Y era una carta muy fuerte y muy poderosa para Guillermo Lazo. Y el silencio y cómo la trató él como presidente, a mí eso ya me dejó un ruido y todavía no había crisis de nada. Pero cuando él primero le da un ministerio que no le dura ni 2 semanas, creo, y Exacto. la saca por un celo. No, no estoy hablando de su representante Bernal, que es amigo mutuo y todo, pero no es de eso. Es el hecho de la falta de respeto a una mujer que representa también a la mujer afroecuatoriana, que ha hecho trabajos y esfuerzos que van más allá de sus posibilidades y sacrificios. Y es una mujer recta, porque yo no le he visto inmersa a ella en actos de corrupción de ninguna manera, y a mí eso ya no me gustó. A mí no me gustó. Pero bueno, sigamos, más políticas públicas, dame ideas, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? No, a ver, no apropiándonos, porque yo no quiero salir con un cartel adelante de Exacto. respetos a la raza negra, no, no, porque es ridículo, o sea, prefiero salir a que me digan, por favor, saquen un tinte de pelo que dure para el resto de la vida, porque ese sí es mi problema, digámoslo así. Eh, Exacto. A ver, a ver, yo de Guillermo Lazo no tengo como que ninguna esperanza, jamás la tuve y por eso pues yo siempre he sido también opuesta y contraria a su política, a su candidatura incluso, y no me llama la atención en absoluto porque durante la campaña él dijo, ¿no? En Esmeraldas, él dijo que iba a crear la Secretaría del Pueblo Afroecuatoriano. Hasta el día de hoy eso no ha sucedido, lo dijo en Esmeraldas, Esmeraldas está sumido en una crisis institucional de gobernabilidad, de violencia todo, terrible, todo, y todo. eso ya nos dice mucho, ¿no? De este gobierno, ¿no? Y de las prioridades de este gobierno, que como tú decías, lo primero que hizo fue echar a May Montaño y no. Entonces ahí ¿Tiene vemos también, justo era explicación? lo que decíamos previamente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con estas cuestiones de voy a poner a la mujer indígena, a la mujer negra para que me folclorice el espacio, para que me tokenice, para ennegrecer, digamos, mis espacios. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza puesta en el señor presidente. Tristemente nos quedan todavía 3 años de su mandato y no sé qué será lo que va a ocurrir en este periodo, ¿no? En este lapso. Sin embargo, sin recursos es difícil que lleguemos a obtener, a generar algo, pero sí creo que también podemos hacerlo nosotros, nosotras desde la cotidianidad, ¿no? Que podamos generar justamente estos espacios de conversaciones en los que no giremos en torno a lógicas de salvacionismo blanco, en las que tengamos que decir pobrecitos los negritos, los afroecuatorianitos, porque esa es la lógica, ¿no? Tender a minimizar, a inferiorizar a las personas, sino que simple y sencillamente entender y reconocer que somos personas, todas y todos, al menos en papeles, somos iguales y que eso debería ser una realidad. Entonces, ¿cómo yo puedo contribuir a esto? Pues no sé, desde la casa, las personas que tienen hijos e hijas, entonces enseñarles que el niño diferente, entre comillas, que el niño afroecuatoriano no es proclive a la delincuencia, no Es que eso no está allí se dice para hacerles generalizado. sonreír. No. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En eso yo sí he aprendido y te lo digo por experiencia y te lo digo como madre. Tú puedes repetir a tus hijos 500 veces las cosas Bueno, eso sí, y es muy diferente que lo vivan. Por eso yo te reitero a ti que debería haber una política pública que obligue, lamentablemente, porque ya no podemos seguir con la esperanza de, ¿ya? Que en las escuelas privadas, públicas, hospitales, empresas, etcétera, haya un porcentaje calificado, no por el hecho de ser, obviamente, ¿no? Calificado, obviamente, con meritocracia, obviamente, que pertenezca a uno de estos grupos que son minorías. Yo sí creo que puede ser tal vez una vía más poderosa para poder tener además indicadores, para ver cómo vas mejorando, porque ya desde la ciudadanía, bueno, decirle a tu hijo o enseñarles a tus hijos que no vayan al fútbol a pegar gritos desde los graderíos con el, perdón, mil disculpas, pero esto es lo que negro de exacto, corre, para eso solo sirves, negro, ¿no? Cuando pegue el gol, ahí sí aplausos, ¿no verdad? Pero todos estos chicos, así como el boxeador que nos acaba de dar el gran honor
de llevarse el super premio, ha contado que fue a competir con zapatos rotos, rotos, zapatos rotos. El Ecuador tiene hasta fábricas de zapatos Venus, de otros zapatos, Exacto. aunque sea eso, aunque sea eso. Génesis, para mí ha sido un placer que me hayas dado el espacio. Pido disculpas a todas las personas que me han visto hoy, tal vez cometer errores de lenguaje en la forma de comunicarme, porque creo que es importante y lo estoy haciendo como reto personal, porque tenemos que aprender a comunicarnos entre nosotros. Yo creo que eso es, esa también puede ser una clave importante para podernos entender. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Yo también soy periodista, pues sí, justo, ¿no? Desde esas son mis apuestas, desde la comunicación, desde el poder entendernos, desde el poder nombrarnos, obviamente con el respeto que amerita el caso y pues sí, siendo conscientes de que no todas y todos lo sabemos todo y no tenemos tampoco por qué saberlo y es parte de nuestra humanidad, ¿no? El poder reconocer que no lo sé todo, pero que puedo y quiero aprender sobre todo. Entonces, nada, agradecerte igual a ti, Estefanía, por generar estos espacios, por generar estos diálogos. Siempre presta y dispuesta también en lo que implique a hablar, ¿no? A generar espacios de debate, de incidencia, desde la academia, desde el periodismo y que tenga que ver con mi pueblo finalmente, ¿no? Porque yo me adscribo y me debo justo al Ubuntu, al soy porque somos. Y Pero, gracias. y somos también, porque forma parte de lo que también somos como ecuatorianos. Entonces, quiero cerrar esto con lo que tú me acabas de dar como una gran noticia, que este mes se conmemora algo muy importante. ¿Qué actividades van a haber para que nosotros podamos conocer, podamos acercarnos, podamos entender? Porque, a ver, yo tengo historias de los rituales que se hacen en la muerte, en el nacimiento de los niños, Maravillosos. que son maravillosos y que se van perdiendo. El sonido de las marimbas, pero el sonido de los tambores en un funeral en altas horas de la noche, que son tradiciones que aquí nadie las conoce, no se pueden perder. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en este mes donde se conmemora esta mezcla tan importante, la presencia de ustedes, el aporte de ustedes al color, a la diversidad, a lo que somos tan ricos como país? Ya, a ver, empezamos las celebraciones por la conmemoración del mes de la afroecuatorianidad. Empezaron el 2 de octubre justamente, que es el día específico, ¿no? Que es el día de la afroecuatorianidad. Sin embargo, nos extendemos durante todo el mes a lo largo y ancho del país. Ustedes pueden consultar las agendas igual de los municipios. Allí hay un montón de actividades. Aquí en Quito se han realizado actividades al aire libre. Está pendiente justo también en conmemoración y reivindicación de la vida y el legado de Papá Roncón, un concierto este sábado en el Teatro Sucre y vamos a tener muchísimas otras actividades. Como les digo, yo trabajo desde espacios académicos, estamos generando también estos espacios de incidencia, jornadas académicas en las que pensamos y reflexionamos desde esto, ¿no? Desde la producción epistemológica de los propios pueblos. Entonces, todos invitadísimos, igual, ¿Dónde te nosotros seguimos? estamos en ¿Cuáles Ecuador son tus todo redes el tiempo. sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte por dónde vas? Porque yo te voy a empezar a seguir. O sea, tú me vas a decir, yo me voy a Cotocollá ahorita y yo agarro el carro y voy por ahí. A ver, ¿dónde? ¿Cómo? Eh, pueden seguirme en Twitter como @genestefa, en Instagram de la misma forma, y ahí yo siempre estoy compartiendo como que cuestiones relacionadas con eventos que tienen que ver con el pueblo, ¿no? Y claro, recordarles que aunque este es el mes de la afroecuatorianidad, nosotras las personas afrodescendientes somos afroecuatorianas todo el tiempo y que pueden contribuir también a mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos comprando textos escritos por mujeres y hombres afroecuatorianos, visiten espacios que sean coordinados y que tengan esta lógica de respeto y preservación de la cultura, ¿no? Ahora mismo estamos a punto de hacer el lanzamiento del libro de una querida amiga, una gran poeta y escritora afroesmeraldeña, Juliana Ortiz Ruano, y no tiene desperdicio en absoluto este libro, ¿no? Entonces, Ay, qué ojalá maravilla. y todos podamos leerlos. ¿Cuándo lo van a lanzar el libro? El libro va a ser lanzado el próximo viernes aquí en Quito. Te puedo compartir igual la invitación. Hoy se hace el lanzamiento en Cuenca y es un libro en el que habla, ¿no? Desde esta tradición, desde este legado, desde esta memoria ancestral de poder ser una mujer negra afroesmeraldeña. Entonces, todos invitados a leerla. Es maravillosa.
Y pues tristemente aquí no es tan conocida, pero en Europa ya está dando también sus ¿Dónde? A ver, primeros pasos. repitamos el nombre de la novela. Se llama Fiebre de Carnaval. Fiebre de Carnaval. Su escritora Juliana Ortiz Ruán. no es ecuatoriana. Sí, es ecuatorianísima. Ecuatorianísima, como decimos los Sí, manabitas. es ecuatorianísima. Génesis, muchísimas gracias. Quiero dedicar este programa a un hombre especial, a un hombre que llevó el nombre del Ecuador a rincones del mundo que no podíamos imaginar. Justamente lo acabas de mencionar tú, Papá Ronco. Papá Ronco. Yo lo entrevisté varias veces, yo era muy jovencita cuando lo entrevisté. Llevaba, porque además tenía un grupo, no era Sí, solo él, tenía su grupo de danzantes, de bailarinas, estamos hablando de arte y de cultura. Este hombre sabio, a este sí. hombre sabio, a Papá Ronco, le dedicamos este programa, porque el Ecuador tiene que cambiar y tiene que reconocer que un gran porcentaje de su maravillosa riqueza está en la cultura de los afrodescendientes que viven aquí y que son ecuatorianos, no son migrantes ya, son ecuatorianos, son dueños de esta tierra. Génesis, gracias de corazón. ¿Algo con lo que quieras despedirte al final? No, nada, que hay que reconocer, reivindicar y nombrar justamente estos aportes de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, afrodescendientes, porque finalmente este Ecuador está construido con las manos y el esfuerzo, el sudor, las lágrimas y hasta la sangre de estos cuerpos racializados, ¿no? Que finalmente seguimos, pese a todo el odio, pese al intento de exterminio, seguimos aquí habitándolo y pues dando lo mejor para seguir construyendo esta república. Y nos quedamos con ese término que es tan terrible, cuerpos racializados, para ver si es que aprendemos a entender que todavía el ser humano no, o sea, tiene mucho. No aprendemos. Así es, no es tan bueno como parece, la verdad. Qué fea conclusión, pero tal vez como un área de oportunidad para tratar de ser mejores y tratar de entendernos. Gracias, Génesis. ¿Vas a volver? Por supuesto. Me pones... Siempre que me inviten. Siempre, esto es tu programa, Enfoque es tu programa. Un abrazo enorme. Un abrazo para ti y para todas y todos quienes nos escuchan. Gracias a ustedes también. Una feliz tarde, noche o a la hora que nos estén viendo. Chao, chao.